ciudadanos para que podamos conocer también otros proyectos que se están llevando a cabo en la región. Y en esta ocasión propusimos el tema de las tecnologías cívicas porque sabemos que el acceso a la tecnología se va cada vez aumentando en la región, pero también tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de abordajes podemos darle a la tecnología para impulsar el desarrollo y la participación de nuestra región. Entonces los voy a dejar con Gerardo Torres de Counterpart International. Él es miembro del equipo que promueve el Hub regional y el desarrollo de la plataforma Comunidad, quien tiene unas palabras para ustedes. Hola, sí, Osvaldo, ya logro responder esta tu pregunta. Hola, primero que todo, muchas gracias por la introducción. No sé si se me escucha bien, si son tan amables de escribir, si me escuchan. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Tal como mencionó Linda, desde el Centro Regional estamos muy contentos de seguir organizando esta serie de webinars. Este es nuestro sexto webinar. Hicimos hace poco uno con Techo sobre cómo atraer voluntarios a tu ONG. Hicimos otro con change.org sobre cómo lanzar campañas exitosas en Internet. Mabel, no, aún no hay nada. Ya nuestros expositores cargarán sus presentaciones y ahí todos los podrán ver. Les comento un poco, Innovación para el Cambio es una iniciativa global para montar hubs de innovación o centros regionales de innovación para sociedad civil en distintos lugares del mundo. Actualmente hay en 6 regiones. El enfoque de estos hubs es el tema de innovación, es un espacio donde se junta sector privado, sociedad civil y muchos otros sectores para buscar soluciones para la sociedad civil en la región y se le da mucha importancia al tema de la innovación. Es un semillero de ideas y un punto de encuentro entre sociedad civil con distintos actores. Actualmente el Hub de América Latina está liderado por 4 organizaciones, una por cada subregión, las cuales son Grupo Faro en Ecuador, Jóvenes contra la Violencia, que es la representante en Guatemala, que es la representante de Centroamérica y del Triángulo Norte, Alianza ONG, que es la representante del Caribe, que está en República Dominicana, y RACI, la Red Argentina para la Cooperación Internacional, que representa el Cono Sur y Brasil. Perfecto, entonces muy simple, les explico un poco el formato de este webinar. Vamos a tener 2 exposiciones, una de parte de Diego Leal y la otra de Daniel Aguilar, que ya se las vamos a introducir a cada uno de los expositores. Y por favor vayan poniendo todas sus preguntas en el chat, porque por temas logísticos es imposible darles audio a todos. Entonces vayan poniendo todas sus preguntas en el chat y al final de las 2 exposiciones se van a ir respondiendo una a una. Y al final de esas 2 exposiciones vamos a presentar la plataforma Economía Colaborativa del Centro Regional. Y con eso estamos ya, Linda, para que presentes a Diego. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por dejarme presentar a Diego. La verdad es que nos conocemos hace ya unos años y hemos participado en diferentes proyectos. Él ha trabajado en proyectos en Estados Unidos, Brasil, Perú, Marruecos, Guatemala. Diego es cofundador y director general de Kemoc, una corporación de inteligencia de datos fundada en Nueva York y con operaciones en Guatemala. Kemoc también ayuda a empresas, a organizaciones no lucrativas y agencias gubernamentales a maximizar su impacto y crecimiento a través del uso innovador de datos. Diego está completando una maestría en dirección estratégica en ingeniería de software y su reto actual es transformar y aumentar la producción de conocimiento médico local en Latinoamérica. Eh, Tres logros importantes. Ha logrado liderar el diseño e implementación de una solución de reportería automatizada para el monitoreo de las elecciones generales en Guatemala en el año 2015. También han logrado posicionar a Kemoc como un aliado estratégico de innovación de datos para organizaciones enfocadas en el desarrollo cívico y social en Guatemala y en la región. También coordina un equipo multisectorial e internacional de especialistas en cartografía y geografía para la protección de la frontera amazónica entre Perú y Brasil mediante el uso de tecnología y análisis espacial. Entonces los dejo con Diego, que tiene una interesante participación en este webinar. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Linda. Y antes que nada, gracias por tomarse el tiempo a todos. Solo estoy tratando de abrir la presentación. Gerardo, ¿cómo logro Solo lo voy a presentar, ¿no? Sí, solo dale presentar. Presentar archivo de PowerPoint. Ok, solo que me pide subir el archivo cuando le doy eso. Eh, Déjame subírtela a mí, a ver si... Porque lo veo en attachments, pero no logro. em, dame un segundo. Ya, pueden verlo. Pueden ver la imagen. Ok, Oh, Diego, ya puedes como tomar, ya puedes presentar tú. claro, ok. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente, gracias, mil gracias a todos por tomarse el tiempo de estar acá. Como Ligia mencionó y escucharon, yo soy el director ejecutivo de Kemok y en resumidas cuentas, nosotros desarrollamos software de análisis de datos para, como mencionaba Linda, para ayudar a empresas, ONGs, entidades de gobierno a tomar mejores decisiones de forma más rápida, ¿verdad? Por supuesto, nuestro objetivo es maximizar el impacto que cada una de estas organizaciones tenga a través de su trabajo. A esta charla en particular me encanta llamarle el componente humano de la tecnología cívica. En su pantalla pueden ver una foto de Edwin Chota, quien fue un gran líder Ashéninka en la selva del Amazonas en Perú. Tuve la suerte de trabajar con Edwin durante varios años mientras estudiaba política y justicia social en la Universidad de Richmond en Virginia. Y la razón por la cual quiero contarles la historia de Chota es porque espero que todos salgamos de este taller convencidos que el componente humano de la tecnología cívica debe ser lo que nos guíe en nuestro trabajo. Mi carrera profesional y mis estudios más recientes han sido en el área de ingeniería de software, pero es precisamente esta combinación entre tecnología y justicia social la que me ha llevado a buscar dar este tipo de talleres. Déjenme pasar a la siguiente. Ok, perfecto. Bueno, cuando conocí a Edwin se veía exactamente igual como la última vez que lo vi, exactamente como lo ven en esta imagen que tienen en su pantalla en este momento. Edwin viajaba 7 días por río desde su comunidad Sahueto, en la frontera entre Perú y Brasil, hacia la ciudad de Pucallpa, donde buscaba entregar de mapas, documentos legales y cartas, básicamente a cualquier funcionario público que lo recibiera en su oficina. Suena increíble, pero todo esto lo cargaba en un bolso que lamentablemente no se ve en la foto, aunque creo que sí logramos ver la cinta del bolso cruzando sobre su ropa, ¿no? Pero desde abril del 2002 hasta el día en el que Edwin y 3 líderes de su comunidad fueron asesinados, Chota luchó para que el Estado peruano reconociera el derecho de su comunidad al territorio en el que viven. La foto que pueden observar en este momento fue tomada en el 2013 en un aserradero en Pucallpa, que es la ciudad donde les comento que Edwin hacía muchas de sus diligencias. Y bueno, constantemente arriesgando su vida, básicamente Chota seguía por el río desde su comunidad de Sahueto, en el río Tamaya hacia Pucallpa, a los madereros que estaban extrayendo madera ilegal desde su comunidad. Resumiéndoles años de historia, los esfuerzos de Edwin se dieron en 3 frentes principalmente. Derechos territoriales de comunidades indígenas, extracción ilegal de madera y el desarrollo integral de comunidades como la suya en la selva. Mi trabajo en particular fue documentar la historia de Sahueto en cada una de estas áreas, tomando en cuenta desde la historia de la región como tal,
hasta cada una de las acciones legales que Edwin tomó en favor de su comunidad durante más de 12 años. Mucho del apoyo que le brindábamos a Chota se traducía en mapas como el que ven ahora en su pantalla. La región amarilla es el territorio de la comunidad Sahueto y sobre él pueden observar campamentos de tala ilegal, que vienen siendo estos puntos de colores que ustedes pueden ver. Y también observamos concesiones forestales, que son los cuadros que tienen líneas diagonales u horizontales o verticales. Y estas concesiones fueron entregadas a empresas por parte del gobierno peruano para intentar manejar el tema de extracción de madera en la selva. Como podrán imaginarse, estas dos situaciones frenaron totalmente el reconocimiento del derecho de Sahueto a su territorio durante décadas, porque legalmente no se podía titular el territorio de Sahueto hasta que estas concesiones forestales no desaparecieran. Ahora, acá está uno de los primeros puntos de suma importancia para el taller de hoy. Cada uno de estos campamentos madereros fue documentado por Chota o por alguien de su comunidad con cámaras y GPS que habían recibido como donación. Edwin nos enviaba a nosotros las fotos y los puntos georreferenciados y ya nosotros nos encargábamos de traducir esa información a un mapa que contara un poco más de la historia en un lenguaje entre comillas técnico. Cada vez que creábamos un nuevo mapa, Edwin lo adjuntaba a sus cartas y peticiones legales que entregaba en una infinidad de oficinas en el gobierno de Pucallpa. Para Edwin, básicamente, un mapa era el elemento que un funcionario no podía sencillamente ignorar, ¿verdad? Así que nuestro trabajo continuó incorporando más y más mapas que ayudaban a líderes indígenas como Edwin a tener una voz técnica ante el gobierno, ante ONGs ambientalistas y ante, en general, medios de comunicación. El mapa que ustedes están viendo ahora en su pantalla muestra las amenazas a los territorios indígenas en una región de la selva peruana y brasileña. Entonces, esta es la región de la derecha. Es el estado de Acre en Brasil y la región de la izquierda de la región de Ucayali en Perú. Por cierto, Sahueto se encuentra justo dentro del círculo azul que ustedes ven en el centro del mapa. Así que Sahueto está pegado a la frontera. Si ustedes ven la esquina superior derecha del mapa y tienen una noción de dónde Sudamérica estamos hablando. Y este tipo de mapas lo que hicieron fue elevar el discurso de Edwin Chota. Lo ayudaron a ganar la atención de comisiones incluso dentro del Congreso peruano. De cierta forma, la documentación científica de la realidad en Sahueto crearon una plataforma sobre la cual Edwin pudo compartir su mensaje mucho más allá de las calles de Pucallpa. Para mí es vital hacer ver que no fueron los mapas y la infinidad de documentos legales que produjimos en sí lo que contaron la historia de Chota. Estos fueron sencillamente herramientas que Edwin aprovechó para ir más allá de las barreras a las que se enfrentaba sencillamente por ser un líder indígena en la selva. Poco a poco, Edwin ganó la atención incluso de medios de comunicación como el New York Times y National Geographic. La foto que ven ahora en su pantalla tiene a Edwin en amarillo, en la esquina derecha, abajo, y a Jorge con gorra en la esquina izquierda, ¿verdad? Los dos están agachados, y Jorge fue uno de los 4 líderes de Sahueto que fueron asesinados, y los dos eran casi inseparables cuando viajaban desde Sahueto hacia Pucallpa. Pero esta foto en particular me parece sumamente interesante porque cuenta la historia sobre cómo Edwin supo aprovechar las herramientas o la tecnología que nosotros le brindábamos para ganar credibilidad. 2 de los hombres que están parados en la parte de atrás son ingenieros forestales y Edwin poco a poco fue creando una red de apoyo técnico o tecnológico, si lo quieren ver así, para elevar su discurso. Llegó un momento en donde éramos personas de Estados Unidos, de Guatemala, de Perú, de Brasil y de 2 países más. Chile también estaba involucrado, los que le estábamos brindando este tipo de apoyo tecnológico a Edwin y a Sahueto. Las historias que se publicaron en medios de comunicación eventualmente fueron sumamente importantes para generar la presión mediática que forzó al Estado peruano a finalmente reconocer el derecho territorial de Sahueto. Lamentablemente, esto únicamente sucedió después del asesinato de Edwin. Tenía un video para mostrarles que lamentablemente no lo pude subir, pero básicamente lo que les quería contar es que los medios de comunicación llegaron al punto de reconocer a Edwin no solo como un líder indígena, sino como un activista que buscaba proteger la selva y que era de importancia para Perú como nación. ¿Verdad? Haberse ganado estas calificaciones fue uno de los grandes retos que Chota venció, apoyándose en el apoyo técnico que él mismo buscó y la red de apoyo tecnológico que él había creado. Aparte de todo el conocimiento que Edwin nos transmitió, hubo varias lecciones que tomamos del tiempo que lo conocimos. La primera definitivamente tuvo que ver con el tema de este taller, ¿verdad? La tecnología que le brindamos a Edwin no tenía un gran valor por sí sola.
Fue únicamente el esfuerzo constante de Chota de utilizarla lo que logró que ganara relevancia en distintos niveles de gobierno y medios de comunicación. Nosotros como cartógrafos e investigadores nunca creímos que la tecnología debía guiar a Chota. Al contrario, dejamos que Edwin nos guiara a nosotros y nos convertimos en herramientas que él podía utilizar. Y si hay algo que quisiera dejar desde el día de hoy es lo siguiente. La solución más adecuada para Edwin no era la tecnología más avanzada, sino la tecnología que tenía sentido para su situación en particular, en la forma en la que él veía conveniente utilizarla. Para mí creo que esto es la lección más importante de mi trabajo con Edwin. El segundo y tercer tema fue un aprendizaje sobre el impacto que la tecnología puede tener al aplicarse en temas sociales. Edwin, la comunidad de Sahueto y las comunidades indígenas en general de la región ganaron gran visibilidad y credibilidad al tecnificar su discurso. Ahora, en lo personal no creo que sea necesariamente justo darle más valor a un discurso entre comillas técnico que a las experiencias e historias de personas como Chota. Bueno, podríamos discutir el por qué, pero creo que se sale un poquito del tema del taller. Pero en fin, el punto es que indudablemente el gobierno de Perú y los medios de comunicación pudieron cada vez menos ignorar a Chota conforme él y Sahueto fueron utilizando más y más tecnología en forma de GPS, mapas y demás para contar su historia. Como les comentaba antes, Edwin lamentablemente fue asesinado en la frontera con Brasil en el 2014. Y pues fue tanta la presión mediática internacional ante este hecho que el gobierno peruano finalmente se vio obligado a reconocer el derecho territorial de Sahueto por el cual Edwin había luchado tanto. Ya en el 2015, Stefan Hick, que lo están viendo en su pantalla, y yo comenzamos a trabajar en el concepto de lo que se convertiría Kemoca, que es la organización que hoy lidero. Stefan fue el director de marketing digital de Siemens por muchísimo tiempo a nivel global. Y cuando comenzamos a trabajar juntos, él era el director de la fundación de SOMO. Stefan es experto en aplicar tecnología y análisis de datos a temas sociales. Y una de las iniciativas más interesantes de SOMO, que es el video que les voy a poner ahorita, fue predecir qué familias iban a ser expulsadas de sus apartamentos en Nueva York con más de un mes de anticipación. Y esto lo que les permitió a ellos fue redirigir los servicios sociales de la ciudad para prevenir que las familias fueran expulsadas, ¿verdad? Y este es el tipo de aplicaciones de tecnología que en gran parte nos llevó a fundar Kemoca en Nueva York hace más de 2 años. Ahora, les habla de Estados Unidos. ¿Sí? Diego, solo una cosa. Parece que yo soy el que está guiando la presentación, así que si tú puedes apretar el botón que te tenía que salir arriba de tu pantalla que dice Take Over as Presenter. Déjame ver. Inactive Presenter. Ya, perfecto. Hoy estamos viendo lo que tú estás viendo en tu pantalla porque yo iba pasando las imágenes. Ya, perfecto. Ok. Déjame. Ok. Un segundo. Ok, sí, ya creo que yo puedo controlarlo ahorita. Ok. Pueden ver ahora una nueva foto que dice Guatemala visible, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ya les he hablado de Estados Unidos, les hablé de Perú, que fue el caso de Edwin Chota, pero quisiera contarles rápidamente de 3 casos puntuales de tecnología cívica en Guatemala en los que nosotros estamos involucrados. Todos estos casos en los que Kemoca ha participado y en uno de ellos precisamente van a ver a Jóvenes contra la Violencia, que es la organización de Linda, que son parte de los organizadores del taller. Y al terminar de presentarles rápidamente los 3 casos, me gustaría cerrar con una última reflexión sobre tecnología cívica y prometo parar después de eso. Pero el primero de esos casos fue una colaboración con Guatemala Visible durante las elecciones generales que Guatemala tuvo a finales del 2015. Como Kemoca apoyamos a Guatemala Visible a analizar en tiempo real reportes de posible fraude que ciudadanos estaban enviando a través de una aplicación móvil, a través de un sitio web, Twitter e incluso mensajes de texto. Entonces, básicamente nosotros automatizamos el análisis y este análisis que realizamos nos permitió identificar 2 puntos importantes. Claro, hay que tomar en cuenta que estos eran reportes enviados por ciudadanos con acceso a la tecnología que teníamos disponible, pero es una muestra bastante interesante. El primer punto que logramos identificar
Déjenme pasar a esta nueva slide. El primer punto que logramos identificar fue precisamente lo que pueden ver ustedes en su pantalla. Lamentablemente está, creo que un poco corrida la imagen, pero del lado izquierdo nosotros logramos identificar a grandes rasgos las tácticas que cada partido político estaba utilizando para intentar mover las elecciones a su favor. Lamentablemente no pueden ver las tácticas en este slide porque la imagen está corrida. Pero nosotros luego mapeamos estas tácticas para lograr identificar incluso en qué centro de votación cada partido político estaba utilizando una u otra táctica. El segundo punto que logramos identificar fue que los partidos políticos estaban más involucrados en tema de fraude a nivel municipal o distrital que a nivel de la elección presidencial como tal. Analizamos estadísticamente la información y una de las cosas que encontramos fue una fuerte correlación entre el número de reportes de fraude de cada partido y el número de puestos en el Congreso o en municipalidades que habían obtenido. Como les mencionaba antes, esto fue en base a una muestra sesgada, por supuesto, pero es una observación interesante que incluso llevó a un grupo de periodistas que un grupo de periodistas en Alemania buscara unirse a otra en Guatemala para investigar más a fondo el fenómeno que nosotros habíamos encontrado. Otro caso sumamente interesante fue precisamente con Jóvenes contra la Violencia, y la mecánica del proyecto fue similar al anterior. Jóvenes contra la Violencia recopila reportes de violencia en el país y que Monk los apoyó para analizar los datos que estaban recibiendo. El resultado del proyecto en sí fue una aplicación web de análisis de datos que le permite a cualquier ciudadano ver un análisis automatizado de violencia en el país. La aplicación le permitió a Jóvenes contra la Violencia continuar recibiendo bastante atención por parte de medios de comunicación. Tuve el gusto de acompañarlos en las conferencias de prensa y recuerdo que sin lugar a duda los medios estaban sumamente interesados, por ejemplo, en saber qué puntos en el país tenían una alta concentración de actos delictivos y qué tipo de actos delictivos estaban dando en cada lugar de la ciudad de Guatemala en específico. El análisis de datos que habíamos realizado le permitió en este caso pues continuar a Jóvenes contra la Violencia contando la historia de los esfuerzos de esta gran iniciativa que tienen. Y por último, rápidamente, me gustaría contarles de un proyecto que actualmente estamos desarrollando con WWF aquí en Guatemala. La idea de este proyecto es democratizar la información de estaciones meteorológicas para que pequeños agricultores puedan prepararse adecuadamente cuando hay alertas de lluvia, vientos, sequías, incendios y más, ¿verdad? Entonces el esfuerzo que estamos realizando está orientado a crear una plataforma de comunicación con los agricultores para compartir toda esta información ya digerida. Por nuestro lado estamos trabajando en automatizar el análisis de estos datos para que el personal de WWF pueda enfocarse en capacitar adecuadamente a todos los usuarios de la plataforma. Básicamente este es uno del landscape que nosotros podemos ver. Son bastantes agricultores pequeños en la región donde se está trabajando este proyecto. Y como les comento, lo que se está buscando es que el agricultor pequeño también tenga acceso a información que se está recopilando a través de estaciones meteorológicas y que tiene que ser compartida de una forma digerible, bastante amigable, y que se aleje bastante de los tecnicismos que tal vez ciertas organizaciones han venido utilizando y se adapte más a la realidad del pequeño agricultor. Para cerrar el taller me gustaría compartirles estas últimas reflexiones sobre tecnología cívica. Como se podrán recordar, a esta charla a mí me gusta llamar del componente humano de la tecnología cívica. Y esto lo hago porque estoy 100% convencido que la tecnología por sí sola no puede cambiar a nuestras sociedades ni volverlas más participativas. Ojo, porque, bueno, digo eso aún cuando mi día a día se trata de vender esta idea, pero verdaderamente creo que tenemos la responsabilidad ética y la responsabilidad moral de mantener el componente humano al centro de nuestros esfuerzos. La tecnología cívica tiene sentido e impacto cuando cambia la relación entre ciudadanos y entes del gobierno u otros elementos de nuestras sociedades. Me parece que debemos buscar que la tecnología aumente la participación de grupos civiles que de una u otra forma se encuentran marginalizados, que tienen acceso limitado a justicia, acceso limitado a desarrollo socioeconómico, a participación política e incluso, por supuesto, a derechos humanos que nos pertenecen a todos. Y los quiero dejar con dos de mis fotos favoritas de Edwin Chota. Yo tuve la gran suerte de trabajar con Edwin durante varios años y en la foto de la izquierda lo ven con su hijo Kitoniro
que lo acompañaba básicamente a donde Edwin fuera. Tomé esta foto en el 2013, en una de las veces, tantas veces que platicábamos con Edwin acerca de todo lo que estaba pasando en la frontera. Y ya en la derecha, ustedes ven a Edwin y a Jorge, que fueron las dos de las personas que fueron asesinadas, riéndose, porque el licor de 7 raíces que se prepara en la selva me había parecido demasiado fuerte a mí, ¿verdad? Y si se dan cuenta, Jorge con su gorra tiene un mapa debajo de los brazos, del lado izquierdo, y Edwin carga un cuaderno y una carpeta de apuntes y documentos legales que andaba entregando en cuanta oficina gubernamental ustedes se puedan imaginar. Y me gusta tener presentes estas fotos porque para mí son un recordatorio que el componente humano es el más importante dentro del tema de la tecnología cívica. Entonces les agradezco muchísimo por haberme prestado su atención. Espero que esto haya sido interesante para ustedes. Voy a estar acá para compartir preguntas si las tienen al final del taller, pero nuevamente les agradezco muchísimo y mil gracias por su atención. No, Diego, muchas gracias por esta gran presentación. Tal como les comenté, ahora viene la presentación de Daniela, así que vayan escribiendo sus preguntas y al final va a haber una sesión de respuestas en la que Diego y Daniela van a ir leyendo sus preguntas y respondiendo, y luego vamos a compartir el video del webinar y distintos recursos. Bueno, hoy vamos con la presentación de Daniela. Daniela, no sé si puedes cargar tu presentación ahora o... Claro, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, pero primero intenta por favor cargar la presentación. O sea, ya está cargada igual que la de Diego, pero tengo que volverla a cargar, esa es mi consulta. Sí, tienes que darle a presentar archivo de PowerPoint. Y volverla a cargar. Me parece que sí va a haber que volverla a cargar. Ponle Perfecto. presentar archivo de PowerPoint. Sí, ya le puse, un segundo. Ok. Para mientras, Laura, no sé si estás aquí. Sí, Ok. hola con todos y todas. Bueno, desde el Grupo Faro reciban un saludo bien fuerte y sobre todo muchas gracias por estar interesados en este tipo de espacios. A mí me corresponde presentar a Daniela. Daniela es actualmente la directora de el portal lahistoria.es. Este es un portal de periodismo en Ecuador que nació como alternativa a esta reducción progresiva de espacios para informar con libertad de prensa en el país. Ella es especialista en periodismo de investigación y datos, se graduó de la maestría de periodismo de investigación de datos y visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España y actualmente es el nodo de Conectas en Ecuador. Entonces, bueno, Daniela, bienvenida y solo recordarles que las preguntas las pueden ir haciendo paralelamente en el chat. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Yo te quería comentar que aparte de ser nodo, bueno, a todos los presentes, un saludo desde Bogotá. Yo aparte de ser nodo de Conectas en Ecuador, actualmente estoy haciendo un programa de residencia periodística en la sede de Conectas, que está justamente en Bogotá. Y bueno, tratando de complementar un poco la presentación de Diego, yo quería hablar sobre cómo el periodismo usa esa tecnología para tender puentes entre la sociedad civil. Y lo quería hacer a partir de algunos casos destacados que creo que quizás algunos ya los tengan en conocimiento y otros no, y quisiera, bueno, hacer referencia a ello. Quería, bueno, comenzar con un caso que más que regional es en Europa, es de un grupo de periodismo online europeo que se llama Bellingcat, y ellos utilizaron la tecnología para llegar a la verdad y a la verdad de lo que fue, bueno, el ataque al avión de Malaysia Airlines que cayó en la frontera entre Rusia y Ucrania en 2014, si no me equivoco. Ahí murieron 298 personas y hubo muchas preguntas al respecto sobre si Rusia había participado o no en dicho ataque, que fue, bueno, con un misil. Bueno, este grupo de periodistas europeos, a través de la participación de personas que comenzaron a enviar desde sus móviles fotos de lo que fue el recorrido del misil entre la frontera entre Rusia y Ucrania, pudieron reconstruir todo ese recorrido. O sea, ellos pudieron geolocalizar por dónde pasó este misil desde Rusia hasta Ucrania e ir, bueno, armando todo lo que fue el mapa del paso y ubicar
al misil en el lugar exacto desde donde hizo el lanzamiento al avión de Malasia, donde murieron cerca de 300 civiles que no tenían nada que ver en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Eso me parece un caso bastante destacado porque se usó la tecnología, se usó a la gente, o sea, la participación ciudadana, comenzaron a subir las fotos. Fue un trabajo de mucho tiempo, pero que lo llegó a incomodar al gobierno ruso. Luego este colectivo periodístico tuvo algunos roces, alguna censura en Rusia, pero bueno, logró demostrar con hechos fehacientes, como son geolocalizaciones, a partir de los metadatos que se extrajo de las fotografías que la gente iba compartiendo, cómo se dio este paso de este misil y en el punto exacto desde donde se dio el ataque. En ese mismo sentido, hay otro caso, bueno, ya viniéndonos más al tema regional, que es el caso de la Nación de Argentina, que tiene un equipo eh, bastante interesante que hace periodismo de datos, y un ejemplo destacado de un proyecto que hicieron ellos fue construir una plataforma que se llama Voz Data. Y esta plataforma se encargó de procesar alrededor de 40.000 audios de toda la investigación que llevaba el fallecido fiscal Nisman por el caso AMIA, del caso del ataque de esta sede judía en Buenos Aires. En ese caso murieron alrededor de 85 personas, y esto se dio en el 94, y en todos estos años, durante la investigación, hasta que se dio la acusación del fiscal Nisman, surgieron muchas escuchas telefónicas que nunca se llegaron a explorar en su totalidad. Justo después de la muerte sospechosa del fiscal en Buenos Aires, que fue en 2014, el equipo de La Nación se juntó y creó una plataforma digital llamada Voz Data, y aparte creó una comunidad tanto de sociedad civil, estudiantes universitarios, periodistas, no solo en Argentina, sino en distintos países de la región, para explorar estos 40.000 audios. Bueno, se hizo un trabajo de alrededor, o sea, es una primera publicación de años de trabajo, y este año también se ha hecho nuevas publicaciones, nuevas revelaciones que incluso han servido a la justicia para hacer nuevas acusaciones y para un poco mostrar hechos que no se conocían, como el financiamiento de Irán a políticos afines al gobierno kirchnerista, entre otras. Entonces, esto no fue solo algo periodístico y algo que logró enganchar la ciudadanía, sino también algo que tuvo su efecto en la justicia y que no hubiese sido posible sin la colaboración de la sociedad civil. Fueron 120 personas aproximadamente en un grupo cerrado quienes lograron en estos 2 años primero y luego 3 explorar uno por uno todos los audios de la investigación que se hicieron públicas y poder llenar una base de datos con los hallazgos más importantes según ciertas categorías que la Nación de Argentina había definido para llegar al meollo de lo que ha sido toda esta investigación. Entonces, esa es una forma de cómo, bueno, el periodismo sí sirve a través de la tecnología como puente con la sociedad civil, para que la sociedad civil también conozca la realidad de ciertos casos, pero también para que se involucre en llegar a esos resultados. Bueno, ya pasando a casos, por ejemplo, en Colombia está un proyecto que yo sí destacaría que se llama Rutas del Conflicto. Es un proyecto en el que se han mapeado todas las masacres realizadas tanto por grupos paramilitares, por grupos guerrilleros, desde el año 82 hasta más o menos 2013-2014. Y de cierta forma para rescatar esa memoria histórica y para no solo hablar de cifras, sino hablar de lo que han significado estas masacres para construir la realidad colombiana en la actualidad. En Rutas del Conflicto, no solo, o sea, uno no solo ve puntos sobre el mapa de Colombia, sobre las masacres realizadas, también puede, si uno lo explora, y los invito a explorarlo, pueden conocer cuántas personas murieron en cada masacre, en qué circunstancias se dio esa masacre, qué grupos irregulares fueron los causantes de esa masacre, e incluso han tratado de destacar los nombres de las víctimas para que no sean solo números de gente que fue asesinada, sino también que mostrar su rostro y sus historias. Entonces, me parece que es una forma
importante de agrupar una gran cantidad de datos y ponerlos en de una forma que sea asequible para la ciudadanía y para que la gente, no solo de Colombia, sino de la región, pueda mirar en su magnitud lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Por eso les quería mostrar este ejemplo, y también está uno reciente que se llama Vendata, que es un ejemplo venezolano, es una plataforma de transparencia que se lanzó hace, si no me equivoco, hace un par de meses, y que trata de abrir una puerta a información oficial e información que es necesaria para la ciudadanía tanto venezolana como, bueno, como de los países que queremos y de las personas que queremos conocer al respecto sobre datos que el gobierno de Maduro no transparenta. El trabajo en este caso duró 1 año y medio, y un grupo tanto de periodistas, de abogados y de personas también voluntarias en algunos casos, y otras, bueno, contratadas por IPIS Venezuela para extraer 10 años de gacetas oficiales, pero quizás a nosotros la palabra gaceta oficial no nos diga tanto, pero en el caso venezolano, una gaceta puede tener alrededor de 150 páginas y tiene información tan relevante como asignación de cargos públicos, creación de empresas, organismos y fundaciones del Estado. Ahí se ven vertidas las aprobaciones de leyes, reglamentos, sanciones, de créditos, de multas, de presupuestos, de expropiaciones, de ascensos militares, por citar algunas cosas. Y en un país como Venezuela, donde no hay información oficial, donde los medios de comunicación y los periodistas se enfrentan a una barrera de opacidad impuesta por parte del Estado, el tener acceso a este tipo de información oficial, eh, eh, procesada. Por ejemplo, no sé si ustedes están viendo aquí en la presentación, existe un buscador de gacetas donde se puede incluso buscar información por funcionarios, por tipo de registro, por las gacetas, por años. Y también se puede explorar informaciones de asignación presupuestaria, tanto de organismos como de la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía General del Estado. Entonces también es otro, creo, ejemplo destacado de cómo a través del periodismo, a través de este trabajo también con los datos, se pueden abrir canales para transparentar las acciones de un Estado que a todas vistas ha tratado de ocultar información relevante para la ciudadanía. Y también otra forma en la que el periodismo puede tender esos puentes con la sociedad civil a través de la tecnología es la verificación del discurso político. Y en esto quería destacar el caso de Chequeando de Argentina, que incluso fue un proyecto que ganó el premio García Márquez a la innovación, a la categoría innovación, que es una categoría que involucra muchas de estas iniciativas, y que sería interesante revisar cada año cuáles son los proyectos finalistas en este premio de innovación. Bueno, Chequeando, ¿qué hace? Toma el discurso político, lo dicho por altos cargos, congresistas, alcaldes, y a partir de información oficial lo contrasta para ver si es cierto o no es cierto, o tiene algo de verdad lo que dicen los políticos, porque sobre todo en Latinoamérica y en nuestros países en general, existen muchos rumores que no solo causan desinformación, también malestar entre la ciudadanía. Y sí es importante que también el periodismo haga de puente entre el fact-checking, que es esta verificación del discurso. Entonces, el caso de Chequeando en Argentina es un caso destacable, pero también está Colombia Check acá en Colombia, está Ecuador Chequea en Ecuador, que fue también una herramienta útil durante la reciente campaña electoral para tratar un poco de discernir entre lo que decían tanto oficialistas como opositores que se disputaron la presidencia. Este es el caso en cuanto a verificación de discurso. Y también quería citar un caso que me parece destacable. Como les comentaron, yo estuve estudiando una maestría de periodismo, investigación y datos en España, y tuve la oportunidad de conocer a parte del equipo de Civio, que es un organismo gubernamental, pero con fines periodísticos, que hace un trabajo muy interesante
no solo a nivel España, sino ya a nivel internacional. Entonces, Cibio tiene varios proyectos para empoderar a la sociedad civil con información relevante que, la ciudadanía debe conocer para tomar sus decisiones con mayor información y decisiones más acertadas, sobre todo en lo que tiene que ver con designación de cargos y elecciones. Y bueno, un proyecto que tiene Cibio es Quien Manda, que es un proyecto para tratar de mapear las relaciones de poder que que existen entre los políticos y entre los empresarios poderosos. Es un mapa del poder público y privado en España para mostrar quiénes se sientan a las mesas para conversar, qué conexiones hay entre, bueno, presidentes de gobierno, ministros, diputados, entre también la monarquía en España, que tiene un papel político importante, para tratar de incentivar a que se regule el lobby y a que los altos cargos también transparenten sus agendas públicas, porque hay muchas reuniones que se dan entre privados y públicos y no se conocen y luego se llegan a acuerdos, incluso hay incidencia en leyes, en decretos, pero para saber qué hay detrás, este proyecto trata de mapear esas relaciones de poder. Por ejemplo, en este ejemplo vemos al expresidente José María Aznar, y como este ejemplo bueno, que de Cibio, de Quien Manda, hay otras iniciativas también muy destacables en Latinoamérica que no las incluye, pero está el caso de Poderopedia, que comenzó en Chile y también está en Venezuela. Está el caso de la silla vacía en Colombia, que también tiene un mapa del poder, y eso es muy importante porque a veces no entendemos las decisiones de los políticos que favorecen o no a grandes corporaciones, y bueno, es una forma de tenerlo claro con estas conexiones de poder. Y creo que la ciudadanía debería estar informado de eso, y es un esfuerzo también desde el periodismo para tratar de tender ese lazo entre la sociedad civil. Otro proyecto que me parece muy destacable en Cibio y que fue uno de sus primeros proyectos, es España en Llamas, y este proyecto trata de encontrar el porqué de los repetidos incendios forestales que se han dado en España durante los últimos años y de las miles de hectáreas, casi 1.500.000 hectáreas quemadas en todo ese trayecto. Es un análisis detallado de por qué ocurre y por qué siguen ocurriendo este tipo de fenómenos, que es una parte también de explicar por parte del periodismo el porqué de los fenómenos, el por qué no se toman cartas en el asunto y ponerlo todo geolocalizado para que tanto españoles como la ciudadanía en general y sobre todo de parte de Iberoamérica podamos ver cómo se han ido gestando estos desastres forestales. Entonces, me parece que es una forma de mostrarlo. Y otro proyecto que también me llama la atención y creo que podría replicarse en cualquiera de nuestros países es el indultómetro también de Cibio, que es un análisis también de la Gaceta Oficial de España, que se llama BOE, sobre cuántos indultos se han concedido en los últimos años. Están desde el año 96 hasta la actualidad, y por ejemplo se ha calculado que se han concedido 227 indultos a condenados por corrupción, pero también hay indultos a condenados por crímenes, violaciones, desfalcos públicos, bueno, que ya incluiría lo que es corrupción, y es ir viendo cómo se han ido gestando estas decisiones por parte de los gobiernos para favorecer a ciertas personas que de otra forma deberían estar en prisión por sus delitos o crímenes cometidos. Y el poner eso de una forma sencilla para que la ciudadanía pueda buscarlo, pueda explorar, pueda conocer nombres, es bastante importante para poder empoderar al ciudadano sobre las decisiones a tomar. Como les digo, tanto no solo para elecciones, sino también para las posiciones que asumen en su vida cotidiana. Entonces, el indultómetro me parece un ejemplo importante que, como digo, sería interesante replicarlo en nuestros países. Y bueno, que este proyecto que estoy mostrando ahora último, que se llama Tu Derecho a Saber, ya terminó, se acabó en 2015, pero yo tuve incluso en mi época en España la oportunidad de usar esta herramienta y me parece bastante buena. Hay herramientas similares en algunos países anglosajones, me parece que en Irlanda, que funciona muy bien. Y este proyecto en específico consistía en hacer de puente entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Es decir, que era una plataforma donde cualquier ciudadano, ya sea periodista o no,
podía enviar una consulta a a cualquier institución pública, puede ser un ministerio o el gobierno, la presidencia o alguna institución pública, y se canalizaba a través de la plataforma de Tu Derecho a Saber a los correos oficiales de los encargados de brindar información pública. Y como existían algunas leyes que respaldaban a la ciudadanía en ese acceso a información, habían ciertos plazos que la plataforma automatizada se encargaba de cumplir y de exigir y de reiterar los pedidos hasta que se responda favorablemente o al menos se dé una explicación de por qué no había esa información. Entonces, fue una plataforma interesante, creo que también sería un buen ejemplo para poderla replicar y que sirve también para empoderar a los ciudadanos en su derecho para exigir información. Esto era principalmente lo que les quería mostrar de cómo se vienen haciendo iniciativas, pero más en ciertos países que en otros, y cómo es importante que el periodismo se pueda articular con la sociedad civil y usando como puente a la tecnología para poder no solo empoderarnos, sino tener mayor información, que es lo que al fin y al cabo importa, ¿no? Que la ciudadanía pueda, al menos para el periodismo, lo que nos interesa es que la ciudadanía tenga la información necesaria para tomar las decisiones que tenga que tomar en su vida diaria con mayor conocimiento. Y bueno, creo que estos son los ejemplos que tengo por mostrarles. Igual quedo atenta a cualquier inquietud que pueda surgir y les agradezco por su tiempo a todos y por escucharnos y estar acá interesados en este tema que creo que es de mucha relevancia. Bueno, muchas gracias Daniela, y también muchas gracias a Diego. Ahora pasamos a una sección de preguntas. Por favor, ya escribieron algunas preguntas en el chat, pero si tienen más dudas, por favor vayan escribiendo y las vamos a ir leyendo para que nuestros expositores las puedan responder. La primera, bueno, Gustavo Ruiz preguntaban si podrían compartir más información sobre los casos que Diego menciona en Guatemala, quizás links donde se puedan visualizar más estos casos. Diego, yo creo que podemos mandarles más información a los participantes, ¿no? Sí, con gusto. Yo también invitaría a Laura. Hay preguntas específicamente de jóvenes contra la violencia y de cómo cambió la interacción entre el ciudadano y temas de violencia en el país. Entonces, sí, me gustaría cederles el espacio también a Linda y a Javier para que nos cuenten un poco más la experiencia de jóvenes contra la violencia. Si es uno de los casos que gente como Gustavo le gustaría aprender. No sé si Linda está por acá. Perfecto. Sí, yo creo que la pregunta esta de Gustavo está un poco más abajo, así que si quieres vamos en orden y luego que Linda se sume en ese punto específico o Javier. Perfecto. Luego puse un link que es el link de la iniciativa. En ese link ustedes podrán hallar el video de este webinar y más información al respecto sobre todos los documentos y así. Ok. La otra pregunta de Gustavo es cómo puede ser primero más accesible la tecnología a las poblaciones que menos recursos tienen para adquirirla. Segundo, cómo puede ser incrementada la participación a partir de una tecnología y cómo se mide el impacto de ese incremento. Ese es principalmente para Diego, pero también Daniela puede responder. Bueno, si puedo tomar por lo menos la primera parte, me encanta la pregunta sobre cómo podemos hacer más accesible la tecnología a poblaciones que menos recursos tienen para adquirirlas. Y uno de los casos que hoy les comentaba es el caso de WWF, con quienes estamos trabajando para compartir información meteorológica con pequeños agricultores, ¿verdad? Entonces, este es un caso en el que muy probablemente el agricultor, el target del proyecto, no necesariamente tenga acceso constante a internet o a una computadora o incluso al conocimiento, a la experiencia para poder analizar una plataforma técnica de información meteorológica, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hizo fue con ellos hacer una pequeña investigación para entender cómo este tipo de agricultor podía precisamente tener el acceso que mencionas, ¿verdad? Y lo que encontramos fue que la mejor forma de comunicar la información
era a través de mensajes de texto. Entonces habíamos escuchado iniciativas de aplicaciones móviles, de aplicaciones web y demás, pero lo que encontramos fue que la tecnología que ya tenían en sus manos era un celular que les permitía recibir mensajes de texto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una plataforma corriendo que está automatizando el análisis de la información, pero luego la información sale a los agricultores a través de mensaje de texto, con un lenguaje digerible, con información que no lleva tecnicismos que pueden afectar el entendimiento de la información. Entonces, creo que lo que encontramos nosotros o lo que hemos ido tratando de reconocer, como tu pregunta bien lo reconoce, es que no es necesario que la persona adquiera nueva tecnología como tal. Creo que hay un espacio muy importante que podemos utilizar, creo que tal vez ustedes conocen, pero Latinoamérica tiene una penetración de dispositivos móviles bastante fuertes y nosotros encontramos eso a nuestro favor, que teníamos la disponibilidad de enviarles este tipo de mensajes de texto y compartirles la información a través de tecnología que ellos ya tenían, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez eso responde un poquito a la pregunta, pero a mí me gustó mucho el caso de que Daniela presentaba en Argentina, creo, si no estoy mal, acerca de cómo hubo una participación para analizar audio de ciertas investigaciones. Entonces, no sé si nos podrías compartir un poquito más sobre esa parte de participación de sociedad civil como tal, porque creo que fue bastante interesante el caso y tal vez podemos aprender un poquito más de eso. Por supuesto, Diego, sí. En este caso, como les comentaba, en Argentina se logró procesar cerca de 40.000 audios de la investigación que llevaba el fiscal Alberto Nisman. En este caso, nosotros también les quería comentar que en Conectas también sabemos hacer webinarios que son principalmente dirigidos para periodistas, pero que pueden ser de mucho interés para la sociedad civil en general y para las organizaciones civiles. Y en uno justamente con Florencia Coelho, que era la persona que dirigió esta investigación, este procesamiento de datos eh, eh, perdón, este procesamiento de audios del fiscal Nisman, comentaba que a veces, bueno, el periodismo en sí se cierra y no se da cuenta del gran potencial que hay en la sociedad civil para hacer trabajos, porque sobre todo cuando se habla de grandes volúmenes de datos, se necesitan muchas manos y mientras más manos y cabezas comprometidas con la causa, mejor. Y ella comentaba algo que me parecía muy gracioso y era que las personas que participaron en las escuchas de lo fiscal, de la investigación del fiscal Nisman estaban tan ansiosas por continuar, tan, no sé, enviciadas con esa participación y con ese aporte a la sociedad que para ellos esa plataforma, La Voz Data de la Nación de Argentina era como Netflix, o sea, ellos no podían despegarse de ahí y estaban muy pendientes. Y en ese punto sí creo que también falta un poco más, quizás, tanto de la parte periodística como de medios de comunicación como de la sociedad civil, de comenzar a tender más lazos y a darse cuenta que los temas que se tratan no son del todo contrapuestos ni diferentes, que se puede trabajar de la mano por la transparencia y por sacar a relucir datos, tanto, bueno, de todo tipo de temas. Por ejemplo, los temas que toca Diego, que ha trabajado del tema medioambiental, hay un montón de iniciativas y esta que él hablaba de georreferenciar, eh, los puntos de tala y caza ilegal en la Amazonía peruana. Bueno, también en Ecuador tengo entendido que hay un caso también interesante sobre los afectados por la contaminación de Chevron en el norte de la Amazonía, que también están comenzando a tener GPS, cámaras para poder documentar los pozos que todavía siguen abiertos y que siguen causando malestar en la salud de la población. Y eso, bueno, ha sido poco cubierto por la prensa de Ecuador. Yo lo vi más bien por organizaciones, por una organización civil que está al frente, y sí creo que quizás un poco más de esfuerzo de parte y parte, de acercamientos y de llegar a acuerdos para tener una colaboración permanente, como lo ha logrado hacer muy bien la nación en Argentina. Perfecto, muchas gracias. Luego Osvaldo pregunta, ¿qué papel juega Internet en el uso de estas tecnologías cívicas? Bueno, cualquiera de los dos puede responder. Bueno, yo diría brevemente, antes de darle paso a Diego, que es fundamental sobre todo por la conexión o sea, por el alcance que ahora hay y también por la conexión que te permite
trabajar al mismo tiempo como estamos en este momento. Yo me imagino que estarán ahorita personas de distintos países de Latinoamérica conectadas y todos podemos reunirnos en este espacio para conversar de lo importante que es el uso de tecnología para tener puentes. En el caso mío que me interesa entre la sociedad civil y el periodismo, pero también para mejorar la efectividad de las iniciativas que tienen, de las iniciativas ciudadanas que tienen un montón de organizaciones. Y bueno, yo lo veo como esto, como la interconexión, como el poder estar ahí juntos por una causa sin importar el lugar de donde estén. Creo que me parece importante y sobre todo también en ese mismo sentido porque a través de Internet hay muchas herramientas que se pueden emplear para un montón de fines, como el trabajo que hace Diego, y no sé si él pueda comentar un poco más al respecto. Sí, sí, sí. Yo también agregaría, creo que también es un tema de comunicación masiva, ¿verdad? Y creo que hay un tema acá que te permite, bueno, yo he participado bastante en temas bastante operativos en distintas ONGs en Latinoamérica y creo que el papel que juega Internet muchas veces es un tema de reducción de costos que tiene la ONG, ¿verdad? Que es un tema sumamente importante en todo lo que estamos discutiendo, porque creo que es también la realidad de la implementación de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que el Internet también te permite tener plataformas de recopilación de datos masivos y plataforma de comunicación masiva. Y para no salirnos de los ejemplos que hemos estado hablando, es precisamente lo que nosotros vimos a nivel de las elecciones, de la plataforma de monitoreo de elecciones que tuvimos en Guatemala, que creo que alguien también estaba preguntando acerca de eso, porque nos dimos cuenta que nosotros teniendo un sitio web, teníamos Twitter, teníamos una aplicación móvil y teníamos incluso mensajes de texto, logramos recopilar miles de reportes acerca de posible fraude o eventos anómalos que la gente identificaba en los centros de votación. Logramos analizar esa información con herramientas también basadas, con herramientas web de análisis de información y logramos comunicar de regreso a la población esa información a través de Internet. Entonces, creo que sin el componente de Internet, el costo de esa operación hubiera sido sencillamente demasiado alto para la organización y creo que también sí lo veo como un tema operativo como tal que puede ayudarte a recopilar información de forma masiva y a comunicar resultados de forma masiva, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido el Internet puede ser una herramienta bastante importante para una organización de sociedad civil, por ejemplo. Perfecto, gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a combinar las preguntas de Linda y de María Augusta. La de Linda es: ¿cuáles son los principales desafíos para lograr crear mayor impacto en tecnologías cívicas en América Latina? Y la de María Augusta explica que las tecnologías cívicas en su mayoría son herramientas impulsadas por organizaciones de sociedad civil. Si hay alguna recomendación para promover la participación y la apertura del sector público Estado en estas iniciativas. Si puedo saltar antes de cederle la palabra a Daniela, yo creo que para mí hay tres principales desafíos y son desafíos que yo los veo en implementación de tecnología a nivel latinoamericano, pero creo que también los podemos aplicar a esto. Número uno, hay una falta de datos estructurados y accesibles para las personas que están tratando de implementar este tipo de iniciativas, ¿verdad? O sea, el hecho de que no tengamos por lo menos hablo del caso de Guatemala, por ejemplo, el hecho de que no tengamos necesariamente datos estructurados, que una oficina gubernamental los haya hecho disponibles o que una organización que los recopiló los pueda hacer disponibles, verdaderamente es un reto, porque muchas veces al tratar de implementar una nueva iniciativa nos topamos con el hecho de que no tenemos la información para implementarla. Y yo creo que precisamente la presentación de Daniela por eso me parece tan interesante, porque son muchos casos en donde hay una sistematización de información, donde se recopila la información, se procesa y se hace disponible. Entonces yo creo que sí, uno de los grandes retos que yo veo es que cada vez más nosotros tenemos que recopilar información, procesarla, sistematizarla, estructurarla y compartirla para que una nueva iniciativa se pueda apoyar de la información que ya fue recopilada, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de los tres desafíos que yo veo. El segundo posiblemente lamentablemente tal vez sea el expertise técnico como para implementarlo. Creo que también
tal vez un poco de algunas de estas iniciativas, obviamente hay de distintos niveles técnicos, pero algunas definitivamente requieren una expertise, así como unas tal vez no requieren tanto expertise técnico, hay otras que definitivamente requieren un poco más. Y sí creo que la disponibilidad del expertise técnico adentro de las organizaciones como tal es un tema que vale la pena investigar un poquito. Ya de último, creo yo que el costo de hacerlo, ¿verdad? Creo que el costo de llevar a cabo una de estas iniciativas puede llegar a ser bastante alto. Ya sea el costo real o percibido, porque muchas veces tenemos herramientas disponibles que pueden ser gratuitas, pero tal vez por falta de conocimiento el costo percibido de la solución es un poco alto. Pero entonces creo que sí, la existencia de datos estructurados, el expertise técnico para implementarlo y los costos, ya sea reales o percibidos de las iniciativas, puede que sean desafíos que hay que atacar, ¿verdad? Yo coincido en todos los puntos que menciona Diego, porque el tema de los datos y también de las leyes también va de la mano con cómo eh, cómo se realizan y se ponen sobre la mesa estas leyes de acceso a la información que existen en la mayoría de nuestros países, y también cómo se le exige al gobierno que tenga datos abiertos, porque hay muchos gobiernos que tienen plataformas de datos abiertos, pero al final de cuentas uno quiere descargar datos y están en PDF y tiene que hacer todo un proceso de extracción de información para poderlos tener de una forma estructurada, ya sea en bases de datos o en un Excel, para poderlos analizar y procesar y bueno, y sacar historias a partir de esos datos. Y otro punto que es interesante, que yo sí lo agregaría, es el poder involucrar también no solo a las sociedades civiles, sino a la academia y sobre todo a las universidades en este tipo de iniciativas, porque lo que más hace falta, como mencionaba Diego, es capacidad y tiempo y recursos para poder pagar a la gente que se dedica a este tipo de trabajo. Pero si es que se logra esa cercanía y es un convenio con alguna universidad que esté dispuesta a poner a sus estudiantes al servicio de estas causas tan importantes para la sociedad civil, como es el acceso a información o el transparentar datos, creo que se puede cerrar un poco esa brecha y bueno, y poder tener proyectos en los que se invierta un poco menos de dinero, pero que se tengan resultados muy importantes, como en los casos de Argentina. También hay un caso aquí en Colombia que lo hizo La Silla Vacía y también fue involucrar a la sociedad civil y universidades para revisar lo que son los patrimonios de todos los funcionarios públicos, sobre